Bienvenidos. Hoy tenemos 3 historias. Empecemos. Cómo derribé a un criminal sin saberlo. Esto pasó en el 2008, yo tenía 18 años, justo acababa de conseguir un trabajo en un nuevo restaurante, básicamente a la vuelta de la esquina, el verano que me gradué de la secundaria, el dueño del restaurante, lo llamaremos Ken, era un inmigrante de Siria, quien había pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, manejando al restaurantes en Boston, pero se movió a nuestra área para ayudar a unos familiares con un negocio con el que batallaban. Al principio todo iba bien. Teníamos clientes constantes y buena comida después de un mes, sin embargo las cosas cambiaron. Ken se compró un nuevo Mercedes y una casa. Era raro, se acababa de mudar apenas hace 2 meses. Luego las cosas se pusieron feas, hizo que todos sus empleados movieran todo por él, lavaplatos, muebles, etc. Dijo que si no lo hacíamos nos despediría, por lo que lo hicimos. Luego empezó a tomar vacaciones y dejando a cargo al chef, él estaba sobrecargado y nos mandaba la miércoles cuando pasaba algo. Avanzando 4 meses, Ken ahora no nos pagaba. Empezamos a perder mucha ayuda, no importaba, ya se iba a terminar el verano, por lo que renunciaría para ir a la escuela. De todas formas, empecé a trabajar turnos de 12 a 16 horas por 6 días a la semana, lo que prometía buen dinero, incluso me habían ascendido. Trabajé así como durante 3 semanas. Luego supe que uno de mis amigos que trabajaba ahí no le habían pagado como por más de un mes. Era un mexicano con visa de trabajo y dijo que no quería renunciar porque perdería la visa, o le dijo Ken. Yo tuve suficiente, me quité el uniforme y me fui al frente del restaurante donde estaba Ken. Era la hora donde había más gente. Le demandé el pago de las últimas 3 semanas. Él está enfrente de todos. Normalmente yo soy una persona pasiva, pero no esta vez, estaba enojado. Le dije que si no me pagaba, llamaría a Salubridad, Hacienda y a la policía y cerrarían el lugar al otro día. Él me pagó, le di el dinero al chico mexicano, él lo necesitaba más y le dije que se tome el resto del día y el siguiente libres. Al día siguiente, fui a la oficina de inmigración y les conté la situación de mi amigo mexicano, para ver si podían ayudar. Agendé una cita con ellos para él, lo recogí y fuimos. Cuando llegamos, les pregunté si podía dar una declaración para que le añadan al expediente. Escribí todo. Unos días después escucho sirenas, miró para afuera y se estaban llevando a Ken esposado y los de Salubridad estaban cerrando el restaurante. Yo fui para ver qué pasaba. A Ken lo habían estado investigando por fraude y declaración, la evidencia principal. Lo leí en los periódicos unos meses después. Durante la revisión encontraron los libros contables, donde se veía el dinero que le estaba robando al negocio, más de 6 cifras, lo estaban deportando a Siria y los demás restaurantes los iban cerrando mientras continuaba la investigación. Y esa es la historia de cómo un chico de 18 años, sin saberlo, derribó a un criminal solo, porque se enojó que se aprovechan de su amigo. ¿Soy el malo por no preocuparme por la imagen de la empresa después de que mi jefe me robara? Para completar mi carrera, tenía que hacer una pasantía obligatoria. Decidí unirme a una startup porque quería aprender, pero en lugar de eso, terminé teniendo que descubrir todo por mi cuenta. No recibí ninguna orientación. En lugar de adquirir conocimientos, básicamente me convirtieron en un vendedor más. Aún así, como la pasantía era remunerada, aunque solo me pagaban $150 al mes, que siendo sincero, no era mucho, y las oportunidades eran escasas por la pandemia, decidí seguir adelante, incluso con las metas ridículas que me imponían. A pesar de todo, fui el mejor en mi puesto, pero ni siquiera yo lograba cumplir con más del 10% de los objetivos que nos fijaban. Como parte de mi pasantía, tuve que encargarme por completo de las redes sociales de la empresa y, en mis días libres, grabar anuncios con equipo que tuve que pedir prestado a mis amigos. Después de 5 meses trabajando allí, un día a final de mes, el dueño nos dijo que no nos iban a pagar. Y que, de ahora en adelante, solo recibiríamos salarios si cumplíamos con sus metas. Con calma, le dije que en ese caso me iría, y le hice notar que ni siquiera podía ir a visitar clientes sin dinero para la gasolina. De hecho, el 25% de mi sueldo se iba solo en combustible. Él se molestó y empezó a decir que él era quien pagaba mi salario, que nos invitaba a salir cada mes, cuando en realidad solo pagaba la comida y nosotros teníamos que comprar nuestras propias bebidas, y que su abuelo estaba muriendo, que me necesitaba y que lo estaba abandonando en el peor momento. Según él, yo solo estaba ahí por el dinero. En el mes siguiente, los demás empleados también renunciaron.
Antes de irme, había dejado un disco duro con todos mis archivos en casa de su hermana. Ese disco costaba unos $40, que para un estudiante universitario era un gasto significativo. Pasaron 3 meses en los que estuve ocupado con mi informe final de la carrera, pero cuando le pedí que me devolviera el disco, de repente dijo que no lo tenía. Me colgó la llamada y, media hora después, su hermana me llamó jurando que no recordaba que yo hubiera dejado nada en su casa. Según ella, yo siempre estaba dejando cosas allí, así que no podía acordarse. Él intentó justificarlo diciendo que yo ya le había enviado los archivos por correo, lo cual era una mentira, porque en nuestras conversaciones de texto había pruebas de que él mismo me pidió que le dejara el disco en su casa. Después de eso, empezó a decir que, aunque se lo hubiera dejado, era mi responsabilidad haber ido a buscarlo y que, de todos modos, mi trabajo no valía nada y que no merecía ni un minuto de su tiempo. Por desgracia, aparte de las capturas de pantalla, no tenía más pruebas de que le había entregado el disco. Así que le conté lo sucedido a algunos amigos y ellos empezaron a comentar en la cuenta de Instagram de la empresa, exigiendo que me devolviera el disco. También escribieron que era un pésimo jefe y criticaron el producto de la empresa. Muchos de ellos incluso lo habían comprado solo para apoyarme. Era una cuenta pequeña, con apenas 200 seguidores, así que cada comentario resaltaba bastante. Ahora, él me está llamando y exigiendo que borre los comentarios porque, según él, están dañando la imagen de la empresa. También me acusó de haberlo usado y de que nunca me importó la compañía. Encima, me amenazó con tomar acciones legales por difamación. ¿Soy el malo por no preocuparme por la imagen de la empresa? ¿Debería decirles a mis amigos que dejen de comentar? Respuesta 1. No eres el malo del cuento. Entiendo tu frustración y parece una mala empresa. Solo una pregunta porque estoy un poco confundida. ¿Su hermana trabajaba para la empresa? Respuesta OP. No, no trabajaba, la empresa funcionaba desde su casa, con la planta baja haciendo las veces de oficina. Se lo di a ella porque él no estaba en casa en ese momento. Perdón por la confusión. Respuesta 2. Honestamente, sigues sin ser el malo del cuento, pero no fuiste muy listo al darle cosas de la empresa a alguien que no trabaja para ella. Una lección de vida, supongo, pero no cambia mi juicio. Respuesta OP. Totalmente. La retrospectiva es 2020, supongo que siempre he sido demasiado confiado. Definitivamente no repetiré esto de nuevo, y me aseguraré de documentar todo si alguna vez surge una situación similar. Me considero afortunado de que no tuviera ningún archivo importante en él. Respuesta 3. Primero, no eres el malo del cuento, NTA. Luego, si estás en Estados Unidos, hay un par de cosas que debes saber. Negarse a pagarte por el tiempo trabajado es robo salarial. No tienes que seguir trabajando para él, denúncialo y reclama el dinero que te deben. Si el Departamento de Trabajo de tu estado se encarga de los problemas salariales, ve allí. De lo contrario, denúncialo al Departamento Federal del Trabajo. Segundo, siempre y cuando tú o tus amigos no publiquen nada en Instagram que sea objetivamente falso, él no tiene ningún caso por difamación. Asegúrate de que las publicaciones sean opiniones o hechos verificables. Respuesta OP. Han publicado principalmente cosas como que el embalaje es deficiente y sobre la naturaleza orgánica. En realidad, es una bebida instantánea de larga duración, y descubrí el último mes que en realidad estaba poniendo la fecha del paquete con una pegatina el día antes de que las colocáramos en los supermercados o a los vendedores, en lugar de ponerlas cuando realmente se empaquetaron. Eso definitivamente también influyó en mi decisión de irme. Creo que la startup tenía un producto decente, pero fue arruinado por la avaricia de mi exjefe e incapacidad para apoyarnos. Muchas veces simplemente la dejó caer. De cualquier manera, me alegro de que a ambos les vaya mucho mejor, y gracias por sus amables palabras. Actualización. Estoy muy agradecido por todas sus respuestas. La verdad, me sentía mal, pero no por el disco duro, sino por el hecho de que mi exjefe dijera que todo el esfuerzo que puse en la empresa no valía nada. Sus palabras realmente me afectaron. Pero después de leerlos, todos ustedes me hicieron sentir mucho mejor, y les agradezco de corazón a quienes se tomaron un momento para responder. Al día siguiente de que mis amigos empezaran a comentar en Instagram, recibí un mensaje de su hermana diciéndome que lo que estaba haciendo era inapropiado y que eso decía mucho sobre mi carácter.
Me pareció irónico viniendo de alguien que, o bien A, estaba dispuesta a mentirme en la cara solo para proteger el ego de su hermano, o B, era tan inepta que ni siquiera recordaba que le había dejado el único objeto que le había dado en su vida. Me costó mucho resistir la tentación de responderle, pero un amigo que es abogado me advirtió que podrían estar intentando recolectar pruebas en mi contra. Esa misma noche, alrededor de las 10 de la noche, mi papá recibió una llamada de mi exjefe amenazándome con emprender acciones legales. Mi papá, que Dios lo bendiga, ni siquiera sabía quién era, así que simplemente le dijo que no debía estar molestando a la gente a esa hora y le colgó. Solo después, cuando mi mamá le preguntó quién había llamado, él le comentó, y ella fue quien le explicó que se trataba de mi exjefe. Mi papá apenas encogió los hombros y siguió viendo memes en su teléfono. Eso me sacó una pequeña risa. Mi mamá me preguntó sobre el asunto y le conté todo lo que había pasado. Sin pensarlo mucho, decidió llamarlo. Para mi sorpresa, mi exjefe terminó rogándole que hiciera que los comentarios en Instagram se detuvieran e incluso le ofreció venir a hablar conmigo en persona. Mi mamá le mencionó los comentarios hirientes que había hecho sobre mi trabajo y el sueldo que nunca me pagó, pero luego simplemente lo cortó diciéndole que vería qué podía hacer. Después, se sentó conmigo y me dijo que yo tenía dos opciones, guardar rencor o perdonarlo. Que la decisión era mía, pero que ella creía que no tenía sentido seguir dándole importancia, especialmente porque su empresa parecía estar condenada de todos modos. En ese punto, creo que ya había tenido suficiente. Decidí dejarlo pasar y le pedí a mis amigos que dejaran de comentar, aunque les agradecí mucho su apoyo. No les pedí que borraran sus comentarios, si mi exjefe quería eliminarlos, podía hacerlo él mismo. Poco después, el inversionista que estaba financiando la startup se enteró de lo que había pasado. No solo reprendió a mi exjefe, sino que también me ofreció compensarme por el disco duro. Él conocía bien mi trabajo en la empresa y, al parecer, dudaba bastante de la versión de mi exjefe sobre lo sucedido. Estoy bastante satisfecho con cómo terminó todo. Más allá del tema del disco duro, lo que realmente me alivia es haber logrado cerrar este capítulo. Durante el primer mes después de dejar ese trabajo, no dormía bien y me costaba hablar con gente nueva, lo cual era raro en mí, porque antes de todo esto, era completamente extrovertido. Espero que con el tiempo todo vuelva a la normalidad y pueda volver a ser yo mismo. Una vez más, gracias a todos por su apoyo. Hoy se está convirtiendo en el esposo de otra, y yo solo puedo imaginar una vida sin él. Tengo 29 años y él tiene 31. Hoy se casa con alguien que su madre eligió, y yo no fui la elegida. No sé ni cómo procesar esto mientras me siento frente a la pantalla, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pensé que había encontrado a mi persona. Ambos somos bengalíes, y había imaginado nuestra boda con todas esas hermosas tradiciones bengalíes, el gallo lud, el sindoor daan, el saat paak. Pero hoy, él se está casando con otra mujer, con alguien que su madre escogió para él. Y yo estoy aquí, de luto por un futuro que jamás ocurrirá. Nos conocimos en el trabajo. Todo comenzó con bromas juguetonas, mensajes a altas horas de la noche y miradas robadas. Era encantador, sarcástico y tenía esa facilidad innata para hacer que todos cayeran rendidos ante él, incluida yo. Con el tiempo, nos acercamos más, y sí, también tuvimos una relación física. Recuerdo que una vez me dijo cuánto disfrutaba ese lado de nosotros, pero al final, nada de eso importó. Nunca me pidió que fuéramos pareja oficialmente, nunca luchó por mí, ni siquiera intentó convencer a su familia. Su madre quería una nuera garelú, hogareña, y él simplemente cedió. La dejó escoger a su esposa mientras me mantenía como un secreto en su vida. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme que se iba a casar, lo tuve que descubrir por mi cuenta cuando lo confronté. Ya lo había anunciado a otros compañeros de trabajo, pero para mí, su supuesta persona especial, no tuvo ni una palabra. La última vez que nos vimos, apenas pudo sostenerme la mirada. Y cuando finalmente le pregunté qué pasaba, solo dijo: "Pensé que ya lo sabías". Eso fue todo. Una simple frase para destrozar todo lo que alguna vez fuimos. Ahora, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de él sonriendo en su boda, ruborizado mientras se para junto a su nueva esposa, la mujer que su madre consideró digna de él. La mujer que ahora estará a su lado todos los días, mientras yo me quedo aquí, tratando de borrarlo de mi mente.
Me pregunto si alguna vez le importé de verdad, o si solo fui una fase, un secreto que podía dejar atrás sin pensarlo 2 veces. Me siento perdida. ¿Cómo sigues adelante cuando alguien nunca te eligió realmente? ¿Cómo dejas de imaginar una vida que nunca estuvo destinada a ser tuya? Respuesta 1. Mi ex se casó con alguien que su familia había elegido para él un mes después de que rompimos. Un mes. Fue devastador. Muy doloroso. Conocí a mi actual marido pocos meses después. Y estoy muy contenta de no haberme casado con mi ex. Habría pasado toda mi vida con un hombre que no podía defender sus propias necesidades frente a su familia, y mucho menos las mías. Era un cobarde, demasiado asustado de su padre, y un mamón. ¿Y ahora? Soy feliz. Estoy en una relación maravillosa y sana con alguien que encaja conmigo en todos los sentidos. Estamos a punto de celebrar 3 años de matrimonio y tenemos 2 gatos preciosos. Su madre es encantadora y me trata como a una hija. Amo mi vida. Es difícil al principio, pero el tiempo lo cura todo. Estarás bien. Simplemente trabaja en ti misma y vive una buena vida para ti. Conocerás a mucha más gente a lo largo de tu vida y experimentarás muchas cosas nuevas. Te prometo que mejorará y estarás bien. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada que se suba un nuevo video y no olvides comentar este video con alguna historia referente al tema del mismo, así podríamos incluirla en un próximo video y mencionarte. Hasta la próxima.